Bueno, en el capítulo 10, ah, el ángel fue con el librito. ¿Qué vimos? Vimos que Juan vio descender del cielo a un ángel fuerte. O sea que él está en el cielo, en el espíritu, está recibiendo la visión y vio que del cielo bajaba este ángel a la tierra, obviamente, porque pone un pie en la tierra y el otro en el mar. Y hablamos acerca de quién era este ángel. Dice que era otro ángel fuerte que tenía un librito abierto. Dijimos que este ángel posiblemente, que hay muchos que dicen que este ángel es Jesucristo. Es más, esta mañana estaba leyendo unos comentarios de uno de mis pastores favoritos, Warren Wiersbe, y él también cree que es Jesucristo, pero yo estoy en el otro lado. Yo no creo que es Jesucristo, y ahora les voy a mostrar otra razón más por la que este no es Jesucristo. Clamó a gran voz, ¿se acuerdan? Y se oyeron 7 truenos que emitieron voces. Y Juan estaba dispuesto a escribir lo que estas voces decían, pero una voz del cielo le dijo que no escribiera. Entonces, en ese solo mensaje vimos 3 cosas que nos dejaron como en incógnito. Bueno, ¿quién es el ángel? ¿O es Jesús? ¿O es un simple ángel? Inclusive mencionamos que podía ser el ángel Miguel, de acuerdo a Daniel 12. Tampoco supimos qué era el librito. Algunos dicen que es el libro del capítulo 5, que es el libro del capítulo 5, además reducido porque ya están en la mitad de la tribulación. Warren Wiersbe también dice que es el librito, es el libro de Apocalipsis. La realidad es que no hay certeza sobre qué es este librito. Y los 7 truenos, ¿qué fue lo que dice la voz de esos 7 truenos? Dijimos, lo sabemos porque el Señor dijo, no lo escriban. Entonces, inclusive le titulé el mensaje la semana pasada, nadie sabe. Pero hoy vamos a ver algunas cosas que sí vamos a saber. Hoy no los voy a mandar desilusionados a la casa como que, queríamos saber más. Sí, porque era bueno no saber, claro que sí. Primero nos mantiene humildes. Dime, ¿qué más? Útiles. Independientes, exacto. Eso fue lo que hablamos. El no saber nos hace humildes, el no saber nos hace útiles y el no saber nos mantiene estables en el Señor Jesucristo, porque Él sí sabe. Y si Él sabe, yo me apego a Él, porque Él sí sabe y yo no sé. Entonces, eso es bueno que no lo sepamos todo. Vamos entonces a ver acá, vamos a cubrir el resto del capítulo, versículos del 5 al 11, y una vez más, ahora ya me gustó ponerle títulos a los estudios, y este se va a llamar el libro agridulce, y hay una razón por la cual, y obviamente es obvio, pues. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Una vez más, Padre, aquí está tu palabra, y aquí estamos nosotros, deseosos de conocer más de ti. Porque si conocemos más de ti, te podremos amar más, te podremos ser más obedientes, Señor, a tus mandatos. Háblanos y glorifícate, Señor, en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, entonces, vemos el mismo ángel, el ángel fuerte, que está con el librito en la mano, con un pie en la tierra, con el otro pie en el mar. Nos dice en el versículo 5, versículo 6, versículo 6, que juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Jesús, ¿cierto? Bueno, entonces déjenme explicarles que esta es otra razón más por la que este ángel no puede ser Jesús. Porque juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de Jesús? ¿Cierto? Dios. Y por el que creó el cielo, etcétera, y todo lo que hay en él, y la tierra y todo lo que hay en él, el mar y todo lo que hay. Ahora, ¿por qué me da esto tanta seguridad que no es Jesús? Porque si hubiera sido Jesús, él hubiera jurado por sí mismo. ¿Y qué prueba tengo para eso? La tengo acá en Hebreos 6:13. Él hubiera jurado por sí mismo. ¿Y qué prueba tengo para eso? La tengo acá en Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces no había otro mayor y juró por sí mismo. Entonces este ángel, si es Jesús, hubiera jurado por sí mismo, porque no había nadie mayor. Pero no, este ángel juró por el Eterno, que es Jesús, por el Creador. ¿Y cómo sabemos entonces que es el Creador? Por esto, el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que este es el Eterno. Jesús es el Eterno. Juan 8, leí Juan 1, del 1 al 2. Juan 8:58 nos dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no es que esté gramaticalmente equivocado, porque podría haber, gramaticalmente correcto, debería haber dicho: antes que Abraham fuese, yo fui. Pero él no quiso decir eso. Él quiso decir: yo soy el que soy. Yo soy el eterno, el sempiterno. ¿Ok? Y además, no solamente hubiera jurado por sí mismo, porque él es el eterno, pero además él es el creador. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho. Juan 1:3. O sea, él es el creador de todo. Y Colosenses 1:16 nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. ¿Quién? ¿Quién es él? Jesús. Y para él. Entonces, creo que esto está claro. Más claro no puedo traerlo. ¿Cierto? Que el que está hablando acá es un ángel, no me importa cuál, no interesa cuál, es un emisario de Dios. Es un siervo de Dios, es un mensajero de Dios, con un propósito, con un fin, con una llamada. ¿Vamos a ver a Jesucristo? Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver algo de él, y más adelante les voy a mencionar. Ahora, habla también acá de
Dice, y el ángel que vi en pie sobre el altar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó, etcétera, que el tiempo no sería más. Esto fue lo que anunció el ángel. Anunció lo que tenía en la mano el librito, pero esta no es la voz de los truenos, ni es el mensaje del libro. Es simplemente el anuncio que el ángel tiene. ¿Para quién? Aquí necesitamos ver a quién es este mensaje. Tiempo. La palabra tiempo, como dice acá al final del versículo 6, que el tiempo no sería más. La palabra tiempo es la palabra cronos, de donde sale cronómetro, cronógrafo, etcétera. ¿Qué significa tiempo? O significa demora, o significa retraso. Obviamente aquí lo tradujeron tiempo, el tiempo no sería más. La traducción correcta debería ser esta, que no habrá más demora. Esa debería ser la traducción más correcta por el mensaje que está dando el ángel y a quien se lo está dando. ¿Se lo está dando a quiénes? A los habitantes de la tierra. ¿A la iglesia? No, la iglesia no está. A los que están viviendo en la tierra en ese momento, a los que han padecido los juicios justos del Señor, que Él ha enviado y ha permitido con el fin de traerlos a Él, al arrepentimiento, traerlos a convicción de que se arrepientan de sus pecados. Entonces, vemos en Mateo 24, 22, que parte de eso es el cumplimiento de lo que el ángel les está diciendo. Jesús, hablando con los apóstoles, contestándole la pregunta que le hicieron de cuándo va a ser el tiempo de su regreso y cómo será y todo esto, y dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán. Entonces, el mensaje del ángel a los que están viviendo durante la tribulación, a los que ya se convirtieron durante la tribulación, es diciéndoles, relájense, ya el Señor viene más pronto, no se va a demorar mucho. Estamos en una parte de la tribulación que bien puede ser este momento donde se divida en dos, en la tribulación y la gran tribulación. Aún no hemos visto al anticristo, pero yo he estado detallando y he estado leyendo y he estado escudriñando y me he dado cuenta de algo que nunca antes me había dado cuenta hasta ahora, y es que no, esos 7 años que van desde el capítulo 6 al 19 no necesariamente están en cronología, no hay una cronología, no van en orden cronológico. Hay algunas situaciones en donde pareciese ser que se adelanta, como vamos a ver ahora el mensaje del ángel también al final, que está diciendo que ya terminó la tribulación, pero todavía no ha aparecido el anticristo, todavía no ha ocurrido la abominación desoladora. Entonces, ¿qué sabemos que va a ocurrir en la mitad del tiempo, en la mitad de la tribulación? Menciono eso para que tengamos en mente eso, que como la mayoría de la escritura no tienen un orden en sí cronológico, no sé, para lo que sirva esto. El versículo, creo que me adelanté, Cronos, no habrá más demora, y Cristo, lo que está diciendo el ángel es Cristo ya viene pronto, y en respuesta al cumplimiento de Mateo 24, ya lo vimos, que aquellos días no fueron acortados, y en respuesta a los mártires del capítulo 6, no lo escribí, por eso me confundí aquí, quedé como que... el capítulo 6, versículo 10, si se acuerdan, los santos de la tribulación clamaban a gran voz diciendo,
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vergas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, es el cumplimiento de Mateo 24, es el cumplimiento de estos santos que ya están en la presencia del Señor, santos de la tribulación que murieron y que están diciéndole al Señor hasta cuándo, ya lo vimos. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Versículo 7, ahora sí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. En los días de la voz del séptimo ángel. ¿Cuáles son los días de la voz del séptimo ángel? Capítulo 11, versículo 15. Ahí vamos a ver al ángel que va a estar tocando la trompeta. O sea, que esto que está sucediendo ocurre en preparación para el toque de la trompeta del séptimo ángel. ¿Sí? Lo está anunciando el ángel que va a venir el toque. Y cuando suene la séptima trompeta, será el comienzo del fin. Sí, es anunciando que, ahora sí viene el fin. Y hay algunos que dicen, aquí se termina la tribulación, pero no necesariamente, está anunciando algo que va, o sea, ya se está acercando, ya estamos en la mitad, ya el resto que falta ya va a ser más rápido. Entonces, la séptima trompeta nos dice consumará, o culminará, o concluirá el ministerio de Dios que reveló a los profetas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Tenemos que entender bíblicamente qué es el misterio. No son como las novelas de misterio que vemos, ¿no? Las películas de misterio. El misterio bíblico, siempre en las escrituras que escuchamos hablar de misterio, no es algo que no se puede conocer, es algo que no ha sido revelado. ¿Ok? El misterio, como lo anunció a los profetas. Ahora voy a ver eso en un momento. Entonces, el misterio que está diciendo el ángel que va a anunciar es el cumplimiento, o más bien el anuncio que hace el ángel es el cumplimiento del misterio que Dios le había dado a los profetas que anunciaran. ¿Okay? Y el libro de Apocalipsis es un misterio, era un misterio hasta que fue revelado. Ya no es un misterio. Entonces, cualquier misterio bíblicamente es algo no que no se conoce, sino que aún no ha sido revelado. Entonces, ¿cuál es ese misterio? Hay muchos misterios en la Biblia, muchos misterios. Solamente les voy a dar las citas para que escriban y lo lean ustedes. No vamos a tener tiempo de leer todas estas citas bíblicas. Romanos 11:25, por ejemplo. Romanos 11:25 nos habla acerca de la conversión de Israel. El ministerio de la conversión de Israel, cuando Israel se convierta al Señor, va a ser un misterio. Romanos 11:25. El propósito de Dios para con la iglesia es un misterio también que fue revelado, Efesios 3, versículos del 3 al 11. La presencia de Cristo en su iglesia. Eso es un misterio. Dios, el Dios creador del universo, de pronto viene a vivir en el corazón de estos paganos perversos. Eso es un misterio. Y nos lo revela Colosenses 1, 27 al 2, 3. El Evangelio. Colosenses 4, 3. El Evangelio es un misterio. Todas esas citas, cuando puedan, tomen tiempo, léanlas, y ahí está mencionando el misterio. Y yo creo firmemente que el misterio, a lo que decía Isa, el misterio que reveló a los profetas es este. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos.
Y el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese es el otro misterio que, si tuviéramos tiempo, nos vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo el Señor ha anunciado esto una y otra vez. Ustedes saben que, si no estoy mal, si la mente no me traiciona todos los días, pero si las profecías sobre la segunda venida de Cristo, o sea, hay 8 veces más profecías sobre la segunda venida de Cristo que de la primera venida. Y la duda es si es 8 o es más. Pero dejémoslo ahí. Entonces, son muchas las profecías en el Antiguo Testamento, y obviamente en el Nuevo Testamento muchas más, que anuncian que viene el Señor a gobernar sobre la tierra, a tomar el trono de David. Y por eso yo incluí el Apocalipsis 11:15 y Apocalipsis 11:18, que es el misterio de los que los profetas habían anunciado, o sea, el desarrollo, el cumplimiento de lo que los profetas estaban anunciando. Versículo 8. Léelo, lee Colosenses 4:3. Te voy a responderlo leyéndolo yo. Colosenses, tengo que encontrarlo primero. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Era el Evangelio que él estaba predicando. Estaba preso por el Evangelio de Cristo. Entonces el Evangelio, la predicación del Evangelio es un misterio. Versículo 8 dice: y entonces la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La voz que habló conmigo, ¿se acuerdan que les dije que les iba a mostrar a Jesucristo otra vez? Aquí está, esa es la voz de Jesucristo. La voz que habló conmigo, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Esa es la voz de Jesucristo, es la misma voz autoritaria, la misma voz que le había dicho que no escribiera lo que oyó en el versículo 4. Es la misma voz. Y en el capítulo 11, versículo 3, está, creo que, la cita más clara para mostrar que es Jesús. Si leemos cuidadosamente, la persona siempre que habla es la misma. Y en el capítulo 11, versículo 3, dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. A mis testigos. La semana próxima veremos quiénes son estos testigos y todo. Pero está hablando de mis testigos. No son los testigos del ángel, son los testigos del Señor, de Jesús, ¿cierto? Entonces, por eso creo que esa voz es la voz de Jesús. Le dijo: no escribas lo que dice el trono, porque habla con autoridad. Aquí escucha la voz una vez más y luego habla de los testigos. Versículos 9 y 10 nos dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel, 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora, ¿qué es esto de comer el librito? ¿De qué se trata esto? Que lo ponemos en un plato con tenedor, cuchillo, lo cortamos y le ponemos salsitas para comer el libro.
hace mención a recibir la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, ¿cómo? Sí, claro, estamos y nos compenetramos en ella, sí. Entonces, y tengo unas citas bíblicas para hablar acerca de esto. Nada más, quiero, antes de tocar las citas bíblicas, y déjenme mostrarles algo antes de que se me olvide. Miren que el Señor lo invita a Juan. Dice, dile que te dio el librito. No lo está ordenando, no es un mandamiento. No sé si ustedes lo ven como yo lo veo. Dile, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Entonces, yo veo a Dios invitando a Juan a participar. ¿En qué? El mensaje que le va a dar versículo 11, a la profecía a los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, Dios está invitando a Juan a participar en el drama de la redención humana. Y ustedes dirían, wow, qué envidia. Dios te está invitando a ti también. A nosotros nos ha invitado también a ser partícipes. A nosotros también nos invita a comer el librito. Este librito. No sé si ustedes han escuchado la expresión a veces, hoy estuve en la mañana, estuve orando y me devoré la palabra, decimos, ¿sí? La devoré. Y es esa idea, la hice tan mía que la siento dentro, me hice uno con la escritura. A eso es a lo que se refiere acá. Ahora, miramos esto, Jeremías 15:16, en donde nos habla acerca de comer el librito, o sea, recibir la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Él halló las palabras y las comió. Y una vez más, no es físicamente que se lo come, que es lo que el Señor le está diciendo a Juan acá, obviamente, no es físicamente como mastique el librito, es una alusión a meterlo, a ponerlo dentro de nosotros. También hay otra cita en Ezequiel 3, versículos del 1 al 3. Dice Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y ese rollo no era de un pan ni un pastel, no. Es un brazo de reina. Entonces, vemos ilustraciones en donde se refiere a tomar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios, que se ilustra con el hecho, con el acto de comerla. Pero no es la única, hay otra acá y les voy a dar un poco más tarde. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca, dice el salmista. Salmo 119, versículo 103. Así que todas estas son ilustraciones de lo que es comer el librito. Pero ahora, tenemos que entender que para Juan no era suficiente ver el librito. Tuvo ese privilegio de ver al ángel, ese ángel maravilloso y poderoso que tuvo el librito. Eso no fue suficiente. No fue suficiente saber cuál era el contenido de ese librito, sino era necesario apropiarse del librito. Era necesario hacerlo parte de su persona interior. Y
Yo generalmente utilizo una ilustración que no es muy agradable, pero el librito no se pasa a la mente y al corazón a través del sobaco, a través de la axila. No pasa por ósmosis. ¿Ok? Necesitamos sentarnos, abrirlo, orar, pedir la unción del Espíritu, pedir la guianza del Señor y pasar tiempo en Él. Porque muchos nos conformamos con tenerlo así debajo del brazo, calentando en la axila. La palabra de Dios, la palabra de Dios, mis hermanos, debe ser nuestro principal alimento. Escuchen bien, debe ser nuestro principal alimento. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, ¿ustedes se acuerdan qué le dijo a Jesús al diablo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, ese es el alimento del cristiano. Tiene que ser la palabra de Dios. El rollito, la palabra. Y es obvio, como dice Elsa, necesitamos comer el librito, pero no solamente comerlo y engordarnos, porque hay muchas personas que constantemente estamos, y qué bueno que vienen a los estudios bíblicos y a la iglesia y siempre, pero a engordar nada más, a engordar y luego no hay actividad, no hacen lo que el Señor mandó a Juan que hiciera, que fuera y anunciara el mensaje de salvación. Mis hermanos, esto acá lo comparé hace unos meses, si me acuerdo correctamente. Somos una gasolinera. Ustedes vienen a llenar el tanque acá, para cuando salgamos, seguir allá afuera, practicando y sirviendo y honrando al Señor y haciendo todo lo que Él nos llama. La iglesia no se vive acá, la iglesia se vive allá afuera. Aquí llenamos el tanque. Y por eso tenemos opciones de los martes, los miércoles, los domingos, hay diferentes actividades para que, depende qué tan seguido lo desocupamos, necesitamos volver a venir a cargarlo. Entonces, comer el librito tiene un doble efecto. Es dulce al paladar y es amargo al vientre. Tiene que producir en nosotros, mis hermanos, tiene que producir en nosotros cuando comemos el librito no solamente algo dulce. Tiene que producir en nosotros lo que produce la espada de doble filo. La espada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ven? No es solamente el dulcecito. No es solamente lo sabroso. Ay, tan rico, como me gusta estar aquí en el estudio. Ay, se siente tan rico. Qué bueno, eso es parte. Eso es parte. El Señor nos lo dice. El dulce al paladar, pero tiene que ser amargo en el... Si la palabra dulce que tomamos acá en los estudios bíblicos y en los devocionales y en nuestra práctica diaria, nuestra lectura diaria, no deja una amargura en nuestro vientre, hay algo mal en nosotros. Y les voy a explicar por qué. Si tú no sientes, al conocer más la palabra y al sentir el sabor dulce en tu boca y sentir eso sabroso, y cuando entra
si tú no sientes que eso tan maravilloso que el Señor ha hecho en tu vida, debe hacerlo con otros, especialmente esas personas que el Señor ha puesto alrededor mío. Si no lo estoy haciendo, debe causar una acidez estomacal terrible. Y si lo estoy haciendo, pero aún no se ven los frutos y esas personas no pueden saborear ese dulce, igual tiene que causar amargura en nuestros corazones, porque entonces, de lo contrario, no estamos comiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que producir esos dos efectos en nuestras vidas: el sabor de, porque hay muchos cristianos que desafortunadamente nos dedicamos al dulcecito de la palabra. ¡Ay, tan rico! Se siente tan agradable. Y buscamos solamente el gozo. Y ¿saben una cosa? Hay muchos falsos pastores, muchos falsos maestros que abren sus tiendas, les llamo yo, sus iglesias, para predicar solamente dulce, para que la gente sienta bonito y abra sus billeteras y den su dinero. Y la palabra tiene que producir, hermanos, tiene que producir ese dolor en el corazón de saber que nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos, en algunos casos, se están perdiendo. Y van a recibir el juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Tiene que producir eso en nosotros, porque esa amargura tiene que llevarnos a ponernos de rodillas, tiene que llevarnos a postrarnos, a pedir al Señor, a clamar al Señor por aquellas almas. Sí, qué rico es el dulce. Tu palabra es como la miel en mi paladar, y la siento tan agradable y es tan gozoso, y es tan agradable estar acá. Les he dicho varias veces desde que estábamos en el otro salón, el martes, para mí el martes me gusta mucho, sí, pero ¿es solo a eso? Mis hermanos, si yo me siento a leer la palabra de Dios y siento solo el gusto, y cierro la palabra y me voy feliz cantando alabanzas y adoración, y no siento la carga por el mundo inconverso, el mundo pecador que se está yendo al infierno, necesito detenerme y pedirle perdón al Señor y pedirle que me dé su mente, la mente de Cristo. Necesitamos entender que hemos sido llamados para eso. Así que hay muchas personas que en esa misma línea, ¿no? Como decías tú de tu hijo que quisiera estar con el PlayStation, hay mucha gente que, ¿para qué quiero lo amargo? Dame lo dulce nada más. Dame lo dulce. Y no, quizás no lo expresan con palabras, pero sus acciones lo hablan claro. Sus acciones lo hablan clarito, porque no quieren tener la carga que produce el conocer la palabra de Dios. No quieren tener la carga que produce una relación íntima con el Señor. Y entonces nos escapamos, nos excusamos. Vamos a ir al versículo 11. Versículo 11 nos dice: y él me dijo, o sea, la voz de, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cómo podemos profetizar? Y acuérdense que la palabra profecía no significa necesariamente predecir el futuro. A veces tendemos a confundir, pero es que yo no soy profeta. No, ninguno somos profetas en realidad, pero tenemos el don de profecía, que es hablar en el nombre del Señor.
Estamos hablando la palabra de Dios, estamos profetizando, Entonces, ¿cómo podemos dar de lo que no tenemos? Y esa es la razón por la que muchas personas se niegan a evangelizar. ¿Dónde yo puedo encontrar que dice que tenemos el don de profecía? No hay profetas, no necesitamos profetas ya. Por eso es que encuentro tanta gente que dice, no, el profeta tal. No es profeta Ya. Es profecía, es correcto. Hablar en nombre de otro. Como yo estoy hablando en nombre de Dios, estoy profetizando. Y estoy enseñando, además. Entonces, ¿cómo podemos profetizar o cómo podemos hablar en nombre de Dios si no conocemos a Dios? ¿Y dónde conocemos a Dios? Lo conocemos en la revelación de Dios, que es su palabra. Entonces necesitamos pasar tiempo en ella, mis hermanos. Nuestra profecía a las naciones, como nos dice el texto, o trayendo a casa nuestra profecía a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, debe ser: arrepiéntanse, el Señor, que es el juez justo, traerá justo juicio sobre cada persona. Y el Señor a cada uno de nosotros nos da el Espíritu nos guía a usar palabra que hemos conocido. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que están hablando con alguien acerca del Señor y de pronto les surgen citas bíblicas, ¿sí? Yo no me acordaba de estas citas. Es el Señor que Él nos promete que va a hacer eso. Entonces Él empieza a sacar, pero mis hermanos, créanme que Él no va a sacar de lo que ustedes no han metido. Él no va a sacar de lo que no hemos metido. Por eso es tan importante que pasemos tiempo en la palabra. Y quizás no pase nada, pero va a llegar el día donde cuando nosotros nos convertimos en cristianos obedientes y vamos a servir a Él y a glorificarle y a hablar aquí y allá y mencionar el nombre de Jesús y tocar el tema donde quiera que estemos, Él va a utilizar eso que tú metiste para tocar las vidas y las personas, el alma de algunas de las otras personas. Así que hay personas que necesitan escuchar del amor de un padre amoroso, de un padre bondadoso, de un padre que quiere tener una relación con nosotros. Hay otros que necesitan escuchar que el Señor te ama y que no importa lo que ha pasado en tu vida, Él te perdona. Ahí hay otros que necesitan escuchar: hey, si no te arrepientes te vas al infierno. O sea, el Señor te va a dar a ti las palabras necesarias para el momento, para la persona, para la ocasión. Pero, ojo, nunca debe faltar, y lo dijimos cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos, nunca debe faltar en la predicación, ¿qué? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? 1 Corintios 15, Pablo nos dijo que Jesús murió por nosotros, conforme a las Escrituras, fue sepultado, crucificado, enterrado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que ese es el Evangelio. Ahora el Señor se los va a dar, dando a cada uno de ustedes conforme a lo que han puesto adentro y conforme a la necesidad del momento. El Señor sabe. Él sabe a quién da, Él sabe en qué momento, Él sabe qué persona es con la que tú estás hablando. Pero necesitamos hacer dos cosas. Una es, ya lo dije, meterlo, comer el librito. Va a saber dulce en el momento, pero va a causar un poquito de indigestión, ¿cierto? Y esa indigestión nos debe llevar a nosotros a profetizar, o sea, a llevar el mensaje en el nombre del Señor a las personas
que lo necesiten. Ahora, solo lo que es parte de nuestro interior podemos dar a otros. Vuelvo y digo, no puedo dar de lo que no tengo. Si alguno de ustedes me dice, Camilo, necesito $1,000,000, te voy a decir, ¿sabes qué? Con todo gusto te lo doy. No te lo puedo dar porque no lo tengo. Pero si me dice, Camilo, necesito un carrito, ahí tengo uno, no sé, bueno, te lo doy, pero me va a quedar sin nada. Entonces, si ven, yo puedo dar de lo que tengo, pero de lo que no tengo, no. Entonces, si tengo la palabra de Dios dentro de mí, si he pasado el tiempo comiéndome el librito, si he pasado el tiempo meditando, orando en el Señor y con el Señor, entonces voy a poder dar para satisfacer las necesidades. Hermanos, recuerden esta cita. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. ¿Tú conoces a una persona? Puedes conocerla en 5 minutos. Siéntate a hablar con esa persona y de lo que hable, eso es lo que hay en el corazón de la persona. ¿De qué hablas tú? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son tus temas favoritos? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca. Y para terminar, ¿qué tal está? Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si unimos estas dos citas, podemos posiblemente llegar a una conclusión que nos lleve a acción. En donde esté tu tesoro, está tu corazón. Y de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Entonces, lo que habla tu boca, tu boca habla de tu tesoro. ¿De qué hablas? ¿Cuál es el tema central de tu conversación? Y yo entiendo que no todo, o sea, todo el tiempo podemos estar hablando del Señor, pero ¿te comiste el librito? ¿Has comido el librito? Y si has comido el librito, entonces tienes que tener aliento al librito. Padre amado, Señor bendito, gracias. Y una vez más te damos, Señor, por tu palabra eterna, tu palabra viva, tu palabra eficaz. Esa palabra, Señor, que tú nos prometiste, que si la consumíamos iba a haber un momento en que la íbamos a necesitar. Sabemos que el contexto de esa cita es para defendernos ante las autoridades, ante las sinagogas. Pero también la podemos aplicar, Señor, en los momentos en que queremos hablar de lo tuyo. Queremos llevar, Señor, ese mensaje vivo de esperanza a las personas que tú pones en nuestras vidas, especialmente a esos seres, Señor, por los cuales hemos estado orando y a los cuales te hemos estado clamando por tanto tiempo, Señor. Tu palabra nos dice que si pedimos conforme a tu voluntad, Señor Jesús, el Padre nos lo otorgará. Y tu palabra nos dice también que la voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso hoy, Señor, hoy venimos compungidos, Señor, hoy venimos con una carga en nuestro corazón, quizás al leer esto y al ver que el mensaje que tú le has dado a Juan de ir y anunciar el juicio tuyo, el justo juicio tuyo a las naciones, a los pueblos, a las lenguas, es el mismo que nos has dado a nosotros, Señor. Porque igual que Juan, nosotros también somos tus hijos, también somos parte de la novia tuya, también somos profetas, también somos sacerdotes, somos parte de la nación santa.
Somos tus hijos adoptados. Y tenemos una carga, Señor, muy pesada por aquellos seres a quienes amamos y que aún sus vidas están en manos del enemigo.